queridos amigos, bienvenidos a Rod Guitar Channels. Soy Nauti y hoy vamos a ver cómo ajustar y calibrar nuestro bajo eléctrico. Empecemos. Bien, aquí como podemos ver tenemos un bajo de 5 cuerdas, un lindo espécimen. Y bueno, lo primero que quiero decirles es que para calibrar un bajo eléctrico no hay una receta fija, es como si fuera una guerra de equilibrios para lograr el ajuste óptimo de nuestros bajos. Óptimo que es para muy personal. O sea, este es un instrumento que realmente es muy personal de cada bajista que lo usa o cada músico que trabaje con su instrumento, ¿no es cierto? No para todos es el mismo ajuste, por eso está bueno que cada uno más o menos aprenda estos tips que voy a enseñar ahora para poder buscar su alquimia del instrumento, su alquimia del sonido, para poder lograr la comodidad del instrumento a cada bajista. Recuerden que cada uno tiene una intensidad diferente de tocar, de generar la amplitud en las cuerdas. Le gusta diferentes acciones. Cuando digo acciones me refiero a la altura de las cuerdas, que tenga diferente acción. A algunos les gustan las cuerdas, como yo digo, pisteros. Los bajos pisteros están bien pegados al mástil, la cuerda, y a algunos les gustan las cuerdas un poco más levantadas, ¿no es cierto?, más altas. Todo tiene también obviamente un límite que más o menos hay que respetar, pero se trata de buscar una puesta a punto que nos quede cómodo a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? A cada uno de los bajistas que quieran ajustar su instrumento. Algunos tips vamos a tirar, así que lo primero que vamos a hacer, vamos a afinar el instrumento antes que nada. Lo vamos a afinar sin que esté apoyando en nada el instrumento, ¿sí? El mástil tiene que estar en el aire, como se ve ahí. Bien. Seguido de este paso, bueno, aquí es algunos colegas luthieres donde difieren, algunos empiezan a corregir la altura del puente. Para mí, tendríamos que empezar a ver cómo está nuestro mástil, ¿no es cierto?, para después tocar ahí, aunque eso es todo relativo, porque va a ir cambiando a medida de que vayamos ajustando, pequeños ajustes de aquí, pequeños ajustes de allá, hasta conseguir lo que nosotros andamos buscando, ¿no es cierto? Más o menos algunas medidas vamos a ver correspondiente a cada sector del bajo, pero va a ir incrementándose, depende a nuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro capodastro o cejuela o cejilla, según como lo vayan conociendo ustedes, delante del primer traste, entre la cejuela y el traste, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de bloquear. Y bueno, vamos a buscar el traste número 17 y ahí vamos a necesitar nuestra vieja amiga, la sonda que usan los mecánicos para calibrar las válvulas de los autos, la altura de las válvulas de los autos. Y aquí es donde va a depender de la acción que nos guste. Las cuerdas, cuando las tocamos, ¿no es cierto?, es algo que sabemos, generan una oscilación, una frecuencia a la cual le vamos a llamar amplitud. Esa amplitud, si nosotros dejamos muy pegadas las cuerdas al mástil, ¿no es cierto?, la altura de las cuerdas, al generarse esa amplitud, sobre todo en las cuerdas más gruesas, va a generar trasteos. Entonces vamos a ver nuestra comodidad, nuestra altura, nuestra acción. La altura
recuerden que es la acción de la cuerda, la altitud que tenga, ¿no es cierto? Vamos a ver qué acción nos conviene más a nosotros, que nos gusta más, nos resulta más cómoda en este tipo de instrumentos. Bueno, entre el traste número 7 y 9, yo diría sobre el traste número 7, presionando sobre el traste número 17, nos tendría que dar 3 décimas y dependiendo de cada uno de ustedes, puede llegar a tener hasta 1 milímetro de altura. Depende de lo que a ustedes les guste. Aunque suene sorprendente, si a ustedes les gusta de 3 décimas o 0,30, 0,45, también es una linda altura para unas cuerdas más gruesas, ¿no es cierto? Y nos tiene que pasar perfecto. En este caso, este bajo está en una altitud de 0,30 o 0,3 décimas, con la de 0,30, y me está diciendo que está un poquitito más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en este momento un mástil convexo, que está muy tenso, el tensor interno o el alma está muy apretado, ¿no es cierto? Está convexo, está torcido un poquitito el mástil desviado hacia abajo, o sea, está en una forma convexa. Para corregir esto, ahora vamos a tener que sacar la tapita acá y tener la herramienta adecuada según el tipo de tensor. Recuerden que estamos haciendo el ajuste para tipo de bajos estándar. Cuando digo estándar es que tiene un solo tensor, porque después tenemos bajos como los Rickenbacker o los viejos Alembic que vienen con doble alma, ¿no es cierto? Puede tener el alma A más A, que es la que vienen los dos tensores paralelos a lo largo del mástil, o también podemos encontrarnos con un alma A más B, que son los que vienen a los bordes de cada lado del diapasón, o sea, recorrer sobre los bordes. Eso ya lo encontraríamos más en los bajos ERB o bajos de rango extendido, ¿no es cierto? Que son los que tienen más de 7 cuerdas. Es muy común que vengan con un tipo de tensores así o de almas así, que son A más B, porque imagínense que hay bajos que van de las 7 cuerdas hasta las 12 cuerdas, que es medio como un stick, ¿no es cierto? Si alguien no conoce el stick, puede buscar a Guillermo Sides, un gran stickista argentino, y ver su trabajo El mundo interior de los planetas, y ahí vamos a ver cómo es un stick y todo eso, para el que esté interesado en eso. Retomando el tema, más adelante en el video vamos a hablar un poquito, aunque no sea un video para ese tema, de los bajos que nos podemos encontrar con doble tensor o doble alma. De más o menos voy a tirar unos tips para los que tengan algún bajo como ese, que se encuentren con ese tipo de tensor, aunque les recomiendo que ese tipo de bajos lo lleven a un profesional directamente, porque tienen un grado de complejidad ya cuando vienen con doble alma. Siguiendo con nuestro tema, que es para los bajos básicos, los tipos Precision, Jazz Bass, este tipo de bajo de 5 cuerdas y hasta los de 6 cuerdas inclusive, también podemos hacer todo este procedimiento que hoy estoy explicando. Así que bueno, vamos a ver. Habíamos dicho que presionando, y aquí tendría que tener lo mismo. Vamos a corregir este problema. Tengan mucho cuidado al manipular destornilladores para no causarle daños a su instrumento. La tapita aquí. Traten siempre de tener un frasquito para que no se les pierda nada.
cuando están haciendo algo como esto. Esto también es recomendado que directamente cuando hagan todo este trabajo, que sea cuando le están cambiando las cuerdas, ¿no es cierto? Con las cuerdas nuevas del bajo. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, cuando tengamos que ajustar el alma, traten de conseguir la herramienta que calce perfecto, no justo ni que tenga algún juego. Porque lo más probable es que al manosear la tuerca hexagonal, si es una con Allen, si es con una llave Allen, o si es con alguna tuerca, que terminen devastando la rosca, o en el caso de las llaves Allen, terminando de reventar los hexágonos y haya que hacer es un drama, ¿eh? Tener que reemplazar el tensor, en este caso que es un bajo barato, digamos, no vale la pena gastar porque es casi el mismo precio que el bajo saldría la reparación. Es mucho el coste de cambiar un tensor, de toda una maniobra que se las regalo, amigos. Así que traten con mucho cuidado. Esto va con mucho cariño. Bueno, en este caso habíamos dicho que el bajo se encontraba con un poquitito convexo, o sea, con el mástil doblado un poquito así, está pasado de revoluciones el tensor. Y en caso contrario sería una curvatura cóncava con las que nos podríamos llegar a encontrar, donde nos da mucha altura, inclusive se pasa el milímetro. ¿Cómo lo vamos a medir si no tenemos esto? Con una regla. Una regla, le vamos a pasar una púa, ¿no es cierto? Una púa que tenga 1 milímetro, en el caso que lo queramos en 1 milímetro. Yo le digo esto porque esto es bastante exacto. Si la pueden comprar y tenerla, si se quieren dedicar a mantener su bajo, es muy económica esta herramienta de conseguir en cualquier ferretería industrial o casa que vendan cosas para mecánicos, herramientas, qué sé yo, la van a poder pedir. Se llama sonda, la sonda para calibrar las válvulas. En otros lugares se le conoce como galgas también en otras partes del mundo, así que es muy factible para hacer todo este tipo de calibraciones. Así que bueno, como es ínfimo este bajo, la verdad que está bastante bien, pero aprieta un poquito la sonda en el traste número 7. Aprieta un poquito, quiere decir que tenemos el bajo convexo. Si estuviera en una otra forma, sería cóncavo. De todas maneras, no crean que el bajo tiene que estar súper derecho. Tiene una leve curvatura, que se llama curvatura óptima o de ajuste óptimo, ¿no es cierto? Que en este caso se lo tenemos que ir buscando nosotros, porque esto es, ya le digo que es una guerra de equilibrios en un bajo. La guitarra es lo mismo, pero la guitarra tiene no tiene tanta tensión con este tipo de cuerdas como las que usa un bajo. De hecho la escala es más corta, todo. Entonces se podría llegar a estandarizar un poco la calibración de una guitarra, ¿no es cierto? En un bajo depende de cada usuario. Entonces decíamos que está convexo. Vamos a girar en contra del sentido de las agujas de reloj un poquito hacia las cuerdas finas. Vamos a liberar apenas ahí está. Ese movimiento, ese pequeño movimiento es impresionante lo que hace. No le di un cuartito porque no estaba apretándome bien, era apenas me rozaba. Entonces era medio cuartito, o sea, menos de un cuarto que acabo de mover. Ahora con esto vamos a tener que esperar por lo menos 1 hora para seguir viendo la medición de nuestro instrumento. En realidad se deja hasta el otro día, pero ya en 1 hora podemos chequear a ver cómo va la cosa, si tenemos que
retocar un poquito más. Si vemos que nos pasamos y nos quedó muy alto lo que nosotros andamos buscando, un poquitito menos, volvemos y esperamos, siempre esperamos, tenemos que esperar que la madera se vaya asentando, que se vaya ajustando. También va a depender mucho del clima que estemos sufriendo en ese momento, si hay humedad, si hay calor, si hace frío, esos cambios son dramáticos en un instrumento. Por eso es que lo recomendado que todo esto por lo menos lo hagamos, aunque sea 2 veces por año, de una calibración, de un ajuste de nuestro instrumento. Vamos a esperar qué es lo que sucede y volvemos. Vamos a pasar al siguiente paso, vamos a volver a calibrar nuestra afinación, a chequear. Se ha movido muy poco, porque era muy leve lo que había que hacerle. Bueno, chequeamos una vez más rápido. Bueno, quedó. Así que vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a ver la altura de nuestro puente. Primero lo que vamos a hacer, yo les recomiendo que se bajen de internet las plantillas estas que son para medir los radios, las impriman, las peguen en una maderita. Si las quieren comprar, las pueden comprar, hay algunas muy económicas. Para ver el radio de nuestro mástil, con qué radio estamos trabajando. Bueno, y este tiene un radio bastante plano, ¿no? Obviamente que háganlo cuando no tengan las cuerdas, porque es medio engorroso si no. Vamos a ver más o menos qué radio estamos teniendo. Parece que es un radio 18 o radio 20, algo de eso. Sí, un radio 18 tenemos. Bien, vamos a cotejar aquí. Sí. Bueno, la misma curvatura que tiene el mástil se la vamos a ir dando al puente. Primero vamos a ver la altura. Una vez que terminamos de ver que nuestro mástil no está ni cóncavo ni convexo, que está en una posición óptima, ¿no es cierto? Por lo general cuando tenemos algún tipo de trasteos en esta zona de aquí adelante, eso nos va a indicar que lo más probable es que el problema, hay varios factores, puede ser cejuela, traste, pero la mayoría de las veces está muy apretada el alma de nuestro bajo y se encuentra nuestro mástil convexo. Si el trasteo viene por esta parte de aquí atrás, todo eso, podría llegar a ser la altura del puente, pero también puede ser que esté muy cóncavo nuestro mástil. Entonces va a generar estos trasteos aquí, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a pasar a hacer es saber la altura de nuestras cuerdas, la acción que le queremos dar, ¿no es cierto? Para eso le vamos a dejar más o menos entre 2 y 2,5 milímetros sobre el traste 12. Vamos a medir, yo lo voy a dejar más o menos
en 2 milímetros para ir probando. 2,5, 2 milímetros. A ver. Lo podemos llegar a hacer con la parte final, la que mide la profundidad, que es la colita que le sale a un calibre, a un pie rey, como lo conozcan en su lugar de origen. Podríamos hacerlo con eso, con una regla. Tenemos la regla de altura también. En este caso yo voy a utilizar esta porque ya estoy muy acostumbrado. Me es muy útil. Esto lo pueden descargar de internet, pegarlo en un papelito y hacerse la herramienta, al igual que los medidores de radio. Se bajan las plantillitas, las imprimen, las pegan en una maderita, en un DMF, la cortan bien prolija, así, respetando muy bien las curvaturas que trae, y van a poder hacer sus ajustes en sus instrumentos. Y si quieren comprarlas, bueno, las pueden comprar. Hay varios lugares donde venden esto online, se los mandan a su casa, así que vamos a ver. Traste número 12, el de los dos puntitos, el primer traste, ¿no es cierto? Vamos a ver la altura que estamos teniendo. En este tipo de bajo, la altura que necesitamos saber es que tenga entre 2,2 y 2,7 en la cuerda así, que es la quinta cuerda, en el traste número 12, dependiendo de la acción que queramos tener de altura de cuerdas de nuestro bajo, ¿no es cierto? 2,5 le voy a dejar de altitud. 2,5. Está apenas un poquito pasado. Y voy a bajarlo un poquito. Está apenas un poquito levantado. Vamos a bajar un poquitito más. $2,5. Muy bien. Y para la primera cuerda va a ir una acción o altura de 1,8 o 2,2, depende de lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a medir. Traste número 12, el siguiente de los dos puntitos. Vamos a hacer así con este. Uno coma ocho. Bueno, aquí vemos que está un poquito alta la cuerda. Vamos a bajar la primera cuerda. Bastante alto. Ya está un poquito pasado. Tranquilamente lo podríamos dejar en 2 milímetros. Vamos a dejarlo en 2 milímetros. Vamos a probar el 2 milímetros de aquí. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer con la plantilla de radio que tenemos aquí, calibrar las demás cuerdas. En este caso habíamos dicho que teníamos un radio 18 en nuestro diapasón. Es un bajo bastante plano este.
20, 18. Y vamos a terminar de corregir las cuerdas. Vamos a bajar las siguientes cuerdas hasta que coincidan. Lo podemos hacer desde el lado de abajo también, aunque vamos a bajar un poquito el encordado. Traten de bajar las parejas, las cuerdas, de que no le queden las silletas así ni así, sino que queden derechas y le dan la curvatura con esto. Esto tiene que, el encordado tiene que copiar la curvatura de la que está aquí, ¿no es cierto? Para eso esta plantilla, para que chequeemos que toquen todas las cuerdas uniforme a la curvatura que le estamos dando. Si hay alguna más alta, simplemente bajamos, aflojamos las tuerquitas, aflojamos los tornillitos, perdón, y le vamos dando la curvatura de nuestro bajo. El puente le vamos dando al encordado la curvatura que tiene nuestro diapasón. Hay algunas colegas que lo hacen a ojo, simplemente con dejar apenas un poquito más levantado la siguiente cuerda y haciendo como una especie de abanico. Hay mucha gente que les vale de esa manera. Yo que dispongo de la plantilla prefiero hacerlo con la plantilla, más exacto, más seguro. Queda un poquitito más abajo. Ahora creo que vamos a estar bien. Bien, una vez que tenemos calibrado la altura de nuestro puente, solo nos queda chequear el quintaje o la octava, como lo quieran nombrar. ¿Esto qué tiene que decir? Que en teoría tenemos que dividir la escala, se le llama escala a lo que es la medición desde la cejuela hasta donde el puente, donde la cuerda llega al puente. En teoría habría que partirla en dos, que siempre coincide con el traste número 12. Tendríamos que tener la misma distancia de la cejuela al traste 12 y del traste 12 a nuestro puente. Eso sería en la teoría, pero en la práctica siempre es totalmente diferente a lo que dice la teoría. Por eso son calibrables las silletas, porque por lo general a mayor grosor de cuerda siempre vamos a tener que extender un poco más hacia atrás o debido al caso. Tenemos que ajustar ese equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en qué estado está nuestro bajo, cómo está el octavaje en este momento. Recuerden afinarlo bien primero. Bien, vamos a proceder a ver cómo está el quintaje o la octava de esto. Aquí tenemos que hacer una leve presión y no hacer así una apretada importante, sino una leve presión y chequear. Bueno, aquí le falta llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que de la mitad para acá está más larga la escala que de la mitad para acá. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Simplemente vamos a aflojar un poco nuestra silleta que se venga hacia el lado de la cejuela o hacia el lado de los mignos, ¿cierto? Vamos a soltar un poquito. Un poquitito más.
que está. Ahí quedó. En caso contrario que se nos pase, o sea, del tono pase a la afinación, ¿eso qué quiere decir? Que de la mitad para acá de la escala está más corta. Simplemente tenemos que hacer lo contrario. Ajustamos y traemos la silleta hacia la parte final del puente, ¿no es cierto? Eso nos va a alargar la escala hasta que nos coincida. Vamos a ver qué tal está el re este. Está perfecto. Acá traten de ajustar bien. Bien, aquí. Acá parece que está la escala más corta. Efectivamente, se nos pasa de largo. ¿Qué representa esto? Que yo tengo que apretar la silleta, ¿no es cierto? Y traerla hacia atrás. Vamos a ver. Ajustamos de nuevo. Me he pasado, entonces lo que vamos a hacer es aflojar. Aflojar, pero apenas, nada, nada, apenas un tic de destornillador y lo tenemos, Ahí está. Está perfecto. Listo, le pegué justo. Y ahora vamos a intentar. Aquí estamos. Aquí también vamos a tener que aflojar un poco. Muy poquito. Pasé un poquito, aprieto, ajusto un poquito, que se venga un poquitito nada más, porque era muy poquito. Y ahí lo tengo. Ahora lo que vamos a hacer es la altura de nuestros micrófonos. Todo va a depender de lo que nosotros busquemos en sonido. Si queremos más grave, si queremos más nitidez, más definición, a mayor altura de los micrófonos, el bajo va a conseguir mayor volumen y más definición. A más bajas alturas de los micrófonos vamos a tener más cuerpo y más graves, vamos a ganar eso. Entonces, lo que debemos hacer es que la altitud de nuestros micrófonos, apretando en los últimos trastes, rondan entre 2 milímetros, 1,8 y 1,5, depende de lo que nos guste. En sonido, eso lo van a elegir ustedes. En este caso, yo creo que tengo 1,5 milímetros. También la inclinación va a depender. Hay bajos que tienen doble sistema de tornillos justamente para darle un perfil inclinado junto con las cuerdas. Eso también va a influir mucho para que no les quede una cuerda con menos volumen dentro del bajo. Entonces, eso lo van a ir manejando dependiendo del instrumento que ustedes tengan. Le vamos a dar un poquito más de perfil. Vamos a aflojar así. Y voy a ver qué medidas tengo.
hacer con el calibre. Recuerden que ustedes pueden hacerlo hasta con una reglita plástica, simplemente cuestan las linitas que tiene y eso van a ser los milímetros. Perfecto. Aquí estamos bien. Aquí vamos a dejar 2 milímetros en este, un poquito más hacia abajo lo dejé para que tenga justamente ese espesor. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir probando. Si después de todo sigue trasteando, bueno, vamos a volver a medir todo. Esto es así, en un bajo lamentablemente es así. Y vamos a ir ajustándole, haciendo esos pequeños ajustes finos, siguiendo todos estos parámetros para encontrar ese equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a probar que no nos trastee. Si nosotros encontramos trasteo en esta zona, quiere decir que nuestro mástil todavía está en una forma convexa. Si nos empieza a trastear sobre esta zona, puede ser que nuestro mástil esté cóncavo, recuerden eso. Si a pesar de todos estos ajustes encontramos en algún lado que trastea, puede ser un problema en algún traste. Eso ya no sería un ajuste, sino una reparación. Lo que hay que hacer, le diría que se lo lleven a un profesional o a un luthier conocido en vez de hacerlo ustedes, ¿no es cierto? Porque ahí es donde vienen los problemas. Depende de lo que vos busques, es la altura que le vas a dejar. En traste número 12, de la primera y segunda cuerda, siempre respetando después, ¿no es cierto?, lo que es el diapasón de nuestro instrumento. Y siguiendo estos consejos, seguramente vamos a obtener lo que buscamos. Es una cuestión de lo que te guste a vos, no lo que me guste a mí, en lo que es el bajo eléctrico. Así que bueno, vamos a ver cómo suena el instrumento, cómo quedó, después de todos estos consejos. Bien amigos, para ir cerrando, para los que se pueden encontrar con un bajo que tiene doble alma o doble tensor por dentro, en los casos de los bajos Rickenbacker y todo eso, si encontramos un alma del tipo A+A, que es la que viene con dos tensores centrales, por eso tenemos que saber qué modelo de bajo tenemos, cómo fue fabricado, si alguno tiene el manual del instrumento, que por lo general son pocos los que lo tienen. Hay que buscar información en la red del bajo de la marca y el bajo que estemos usando, cómo fue construido, para ver qué tipo de tensores tenemos. Por lo general el tipo de A+A es el que se va a ver con dos tensores uno al lado del otro en nuestra cabeza, nuestra pala. También puede ser que, no sé si en algunos casos pueden llegar a venir de este lado. Ese tipo de tensor desconozco, no les podría asegurar eso. Y también tenemos el tipo de tensor A+B, pero esos son para los bajos ERB o de rango extendido.
que son a partir de 7 cuerdas en adelante, que son los tensores que vienen un tensor a cada lado de nuestro diapasón, ¿no es cierto? En el caso de los tensores A más A es preciso que cuando hacemos el ajuste, siguiendo los pasos anteriores mencionados, nosotros tengamos que dejar un ajuste preciso de una tensión pareja en nuestros dos tensores. Tiene que ser muy igual. Es muy difícil, hay que tener experiencia para eso, pero tienen que ser un ajuste bastante perfecto en lo que es la presión de los dos tensores. Tienen que quedar muy exactos, muy iguales. No así en los A más B, que por lo general el tensor A es el que va por abajo en las cuerdas finas y el tensor B es el que va sobre las cuerdas gruesas, ¿no es cierto? De los bajos, que son a partir de los de 7 cuerdas en adelante. Para eso, para ajustar un tensor como ese, tendríamos que aflojar el tensor B, que es el de las cuerdas gruesas, ir haciendo el ajuste del tensor A hasta la altura que a nosotros nos convenga tener, que nos guste, más o menos ya lo habíamos dicho, las altitudes, entre 0,3 décimas y 1 milímetro, y ahí seguimos después con el tensor B apretando. Recuerden que en un bajo de esa categoría, la tensión más amplia que tiene que soportar el bajo están las cuerdas más finas, ¿no es cierto? Mientras que las cuerdas más gruesas, que son las que más amplitud tienen al vibrar, que se sacuden más, oscilan más, son las que menor tensión llevan. Por eso hay que hacer un ajuste independiente del tensor A y el tensor B. Una vez que tenemos ajustado el tensor A, empezamos a ajustar el tensor B, siguiendo los pasos anteriores, hasta lograr lo cometido. Volvemos a chequear tensor A y tensor B, y si vemos que se nos desacomodó el tensor A o algo está pasando, equilibramos, o aflojando o ajustando, depende del problema que encontremos, al acomodar el tensor B, el tensor A. Y ahí vamos haciendo una guerra de equilibrio hasta tener nuestro mástil parejo. Si a ustedes esto se les hace muy engorroso cuando tienen un tipo de este bajo, una clase de este instrumento, yo diría llévenselo a un luthier, que la va a tener mucho más clara en ese sentido, ya va a tener las herramientas para hacer el trabajo y no van a dejar de estar renegando, porque la verdad que son bajos que son complicados cuando ya tienen dos tensores por dentro. También podemos llegar a encontrar bajos que tienen el tensor rígido, que puede ser de aluminio, de acero o de fibra de carbono, que ese ya no nos da chance directamente de corregir nada. Ya es un mástil que tiene cierta postura y listo. Así que ese ya no serviría lo que acabo de explicar, nada. Ese directamente lo único que podemos jugar es con un poquito la octavación, la altura del puente y chao. Así que los mástiles de fibra de carbono, no me acuerdo cómo era que venían el tema del tensor, no sé si traían o no, eso se los debo al que tenga algún bajo de ese estilo. Así que bueno, cuando les prometo que cuando tengan en mis manos un bajo que venga con doble tensor o doble alma, vamos a hacer un video sobre cómo calibrar bien ese bajo. Vamos a ver el tema de cómo se trabajan los dos tensores. Así que bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, va a servir de mucho para incentivar a hacer más videos. Si te gusta el canal, suscríbete. Yo te doy muchas gracias por haberme aguantado hasta el final. Soy Nauti, esto es Rod Guitar Channel y nos vemos en la próxima.